Bienvenidos a Zoom F7. En esta ocasión analizaremos el último filme del universo cinematográfico de Marvel. Cabe destacar que no ahondaremos en su relación con el cómic en el que está basado. Tampoco retomaremos su relación con las otras películas de la saga, ni haremos una crítica en forma de la película. Sí retomaremos el ensayo escrito por Joseph Campbell, el héroe de las 1000 caras, para comprender cómo fue que los hermanos Russo configuraron a su mejor antihéroe. Atención, este video contiene spoilers. Sin más preámbulos, comencemos. 18 años, más de 20 películas y algunos cuantos directores fueron parte del sueño de un hombre. Kevin Feige buscó reunir a los superhéroes marvelitas en una sola cinta. Algunos terminaron fuera, otros se quedaron en el camino, pero el día llegó y se vio reflejado en un fin de semana en el que Infinity War recaudó más de $600 millones. Feige es, junto con Spielberg, el productor más exitoso a nivel comercial de la historia. Varias de sus producciones se encuentran entre las más taquilleras, y es el responsable de la moda actual de los llamados universos cinematográficos. A pesar de que varios de sus productos tienen resultados bastante medianos, consolidó la fórmula con la compra de los estudios Marvel por parte de Disney. 10 años le tomó construir su franquicia alrededor de la figura de Tony Stark. El 2008 será el año clave. Jon Favreau establecería las bases estéticas y configuraría el tono que seguirían otros directores. Robert Downey Jr. tomó la batuta que le pertenecía a Spider-Man. El líder del grupo nacía, y a partir de ahí, el resto es historia. La propiedad de los derechos de autor dejó fuera a los X-Men y a los Cuatro Fantásticos. Sin embargo, Avengers se mantendrían unidos, y con ellos era más que suficiente. Llegaron las películas individuales. Se delineó el modelo que incluyó las esperadísimas escenas postcréditos. Los espectadores agudizaron la mirada para encontrar los easter eggs y las referencias que había entre las películas. El proceso se encaminaba al inevitable encontronazo que culminó en una gran guerra civil en donde los buenos combatieron entre ellos. Una amenaza superior miraba desde los confines del universo. Thanos era un villano que parecía ser el cliché del hombre en el trono que solo da órdenes. Sus apariciones, aunque eran breves, ya nos sugerían los alcances del titán. Tarde o temprano veríamos a los superhéroes enfrentarlo. La espera terminó. El fracaso de sus súbditos para obtener las deseadas gemas del infinito lo llevaron a levantarse de su escaño y conseguirlas por sí mismo. El momento de Infinity War había llegado. La calidad de la película es discutible. El abuso de la pantalla verde a veces demasiado visible. La saturación de personajes y las variaciones tonales son elementos que juegan en contra de la obra. A pesar de ello, se trata de una película notable dentro de las convenciones del género por la construcción de su villano. En esencia, la estructura de las cintas individuales del universo cinematográfico se ha repetido constantemente. En Infinity War, el protagonista y el diseño de la trama giran en torno al personaje de Thanos, quien, como veremos más adelante, puede que no sea el villano, o al menos sus matices como personaje nos invitan por momentos a congeniar con él, lo cual contribuye a incrementar el nivel de la amenaza y a su vez propicia la progresión de la trama mientras se modela su compleja personalidad. Jamás llegarás a ser un dios. Es un diálogo con el que Loki pretende condenar cual oráculo a Thanos. Lo enuncia mientras agoniza. Sus palabras son el preludio de lo que vendrá. Según Campbell, la jornada del héroe se repite en distintas mitologías alrededor del orbe. La misión del protagonista siempre es la misma: salir de su lugar de origen, derrotar a las adversidades para alcanzar la divinidad, o como lo llamaban los griegos, la apoteosis. En el caso de Infinity War, es Thanos quien debe cumplir una misión: conseguir las gemas para pasar de guerrero a titán y posteriormente a semidios. Para lograrlo, el malo transita los 3 estadios que Campbell propone: separación, iniciación y retorno. En ellos hay una serie de características correspondientes al héroe, que los hermanos Russo trasladaron al villano. Profundicemos en cada una de ellas. Dentro del apartado de la separación, el autor hace una distinción entre ambos papeles. Por un lado, el protagonista tiende a ser un personaje común y corriente, que debe superar sus limitaciones para eliminar al monstruo tirano cuyas características son atesorar los beneficios que le ayudan a crear estragos de consecuencias universales. En el universo de Marvel, Thanos condensa ambas características. Comienza siendo un tipo marginal, apestado por ser un deforme físicamente hablando dentro de los estándares de su propia especie. Poco a poco asciende hasta consolidarse como un hábil combatiente, pero pasa a ser el tirano al apoderarse de las gemas y crear su ideal de equilibrio y justicia a partir de la desaparición de la mitad del universo. En el punto medio entre ambas evoluciones del personaje se encuentra su interesante viaje. Para lograr su famoso chasquido, el titán tiene que hacerse de las 6 gemas. A este punto de partida, Campbell lo define como la llamada de la aventura. El héroe se ve expuesto a poderes que no comprende, pero de los cuales deberá hacerse para lograr su cometido. El destino lo ha puesto en esa posición, para conducirlo al plano de lo sobrehumano. Thanos comprende dicho destino
se lo enuncia a Gamora. Conoce de sobra las consecuencias de sus actos, pero según su perspectiva, alguien debe asumirlas, y es él, por designio, quien debe salvar al universo de sí mismo. Para sobrevivir a la aventura, el protagonista debe apoyarse en un heraldo, que no es más que una guía que conoce los secretos, que resuelve enigmas por medio de sus palabras. Es una figura velada, desconocida, es una entidad bien dispuesta que aparece en momentos críticos. Asiste de manera desinteresada con una ayuda escasa, pero necesaria. Dos personajes auxilian a Thanos. Ambos tienen que ver con la gema de mayor trascendencia para el guerrero, la del alma. Gamora lo lleva al planeta en donde yace escondida. Red Skull aparece como la personalidad oculta quien revela el secreto para obtenerla. El ermitaño describe el ritual de sacrificio, un alma por otra. De aquella secuencia se desprende el momento más significativo para develar la profunda personalidad del propietario del guantelete del infinito. En palabras del autor, aún a aquellos que han endurecido sus corazones aparentemente, puede venir el guardián sobrenatural. Este hecho es bautizado como la ayuda sobrenatural, por su característica de proporcionar al aventurero amuletos mágicos para concluir su misión. Es interesante que el concepto va de la mano con la idea de confiar ciegamente y dar un salto de fe, y que además se traslada casi literalmente a la película. A la orilla de una rocosa montaña, el titán debe sacrificar lo que más ama y confiar en las palabras de la calavera roja. La ofrenda del alma de Gamora es lo que Campbell llama el cruce del primer umbral. En este, el héroe se enfrenta al primer guardián. Es la zona de la fuerza magnificada. Lo conocido y lo desconocido se impactan. Es el primer paso a la zona sagrada de la fuente universal. Si bien para este momento el villano se ha hecho de 3 gemas, estas fueron obtenidas fácilmente. En la gema del alma, Thanos confronta a su mayor opositor, él mismo. Cruzar el umbral representa un renacimiento en donde el aventurero es tragado por lo desconocido. Parecería que hubiera muerto. Aquí, también los hermanos Rousseau emplearon una metáfora. Al sacrificar a Gamora, el titán ha definido su misión, la cual cumplirá a toda costa. Al morir su hija, este aparece en un limbo, rodeado de agua. Al abrir la mano, la gema del alma reposa entre sus dedos. El héroe está listo. Con el cruce del primer umbral, termina el periodo de separación y da un paso al de iniciación, dentro del que se encuentran las pruebas, que son pequeños obstáculos que el protagonista debe enfrentar para conquistar su cometido. Adivinaron, en el caso de Infinity War, estos son los héroes marvelitas que tratan de impedir que el titán se haga con el resto de las gemas. Cabe destacar que las pruebas son una profundización del dilema que se agudiza en el primer umbral. Cada vez que Thanos se enfrenta a los Avengers, recuerda su sacrificio en pro del equilibrio del universo. Él también ha sufrido y reconoce la naturaleza de su sufrimiento, pero su empresa le supera y la alcanzará a toda costa. Para ganar hay que superar batallas y feroces conflictos. La prueba final debe conducir al héroe casi a la muerte. En la agonía encontrará su vínculo con la divinidad, alcanza la revelación, logra la madurez y accede a algo que sobrepasa su entendimiento. Con el nuevo martillo de Thor atravesándole el pecho, Thanos entiende la esencia de su destino. En un chasquido aniquila a la mitad del universo. Sus oponentes, los Avengers, sucumben ante la osadía del guerrero que los desafió hasta vencerlos. Ellos le impedían cumplir con lo que para él era una causa justa. Ellos eran los malos de la película. En la teoría del héroe de las 1000 caras, al momento en el que el héroe alcanza la catarsis, se le conoce como la apoteosis. El aventurero se fusiona con su divinidad. Es la liberación potencial que está dentro de cada uno de nosotros. El que no iba a ser Dios, según Loki, logra serlo por unos instantes, lo que dura su chasquido. La dualidad héroe-monstruo que reside dentro del villano más complejo del universo cinematográfico de Marvel se manifiesta. El uno construye y salva la mitad del cosmos. El otro sustenta una justicia basada en la aniquilación arbitraria. El mismo personaje condensa ambos papeles. El redentor genocida. Como buena estructura narrativa, después de la tormenta viene la calma. Al periodo de retorno, Campbell lo denomina la gracia última, que no es más que un periodo de restitución, un epílogo que señala el destino del nuevo héroe emergido del conflicto. Es el resultado de su liberación. El aventurero alcanza el estatus de divinidad, su mente lo supera, va más allá de él, traspasa su fisicalidad. En Infinity War, ese momento de calma llega con la paz de Thanos, quien contempla un fértil valle. Con el brazo destrozado, asume las consecuencias y contempla la belleza del paisaje. Infinity War no es la culminación de un universo cinematográfico, tampoco representa un género cinematográfico. Es simple y llanamente la culminación de una nueva mitología, creada de la artificialidad,
en donde emergen nuevos dioses y demonios. El resultado en taquilla es la representación del alcance de estas nuevas divinidades, adoradas en todos los rincones del mundo. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué les pareció la última entrega del universo Marvelita? No olviden suscribirse, compartir, regalarnos un like, activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subimos un video, apoyarnos en Patreon para acceder a contenido exclusivo del canal y para más información sobre cine y fotografía, visitar sumf7.net. ¡Hasta la próxima!